Gracias, buenas tardes tengan todos ustedes. Por supuesto, primero que nada le agradezco a mi querido amigo y colega, don Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de la escuela donde colaboramos juntos, y además un amigo espléndido desde hace muchos años, muchos de conocernos por allá. También le quiero agradecer a las presentadoras, particularmente a las dos que están aquí con nosotros, pero a doña Cuca, que tiene todo mi cariño y admiración. Me dice que me quiere mucho, pero me ha dado buenos coscorrones a lo largo de la vida, también en muchísimos años de tareas y faenas juntas, en los que hemos colaborado en proyectos importantes. Fue mi consejera técnica en los días más álgidos del Bicentenario, y a ella le aprecio muy buenos jalones de oreja. Cuca, te lo agradezco mucho. Y por supuesto, bueno, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta idea nació con la idea, valga la redundancia, sugerida por el señor ministro don José Ramón Cosío, quien me pidió que trabajara este tema. Y me gustó mucho la idea de hacerlo porque, lo confieso, en ese momento no sabía yo nada de Pallavicini. Obviamente no alcanzo lo que nuestra comentadora tiene experiencia sobre él, pero créanme lo que me divirtió. Ponerme a leer a Pallavicini fue algo excepcional. Pero antes déjenme dividir la plática en tres pequeños temas. Uno, un prólogo. Es que este salón es magnífico y tiene una nota muy particular que me permite vincularla con la historia de nuestra ley suprema, y es la presencia frente a ustedes, a mi espalda, de María Santísima de Guadalupe. ¿Qué tiene que ver si son una bola de herejes los constituyentes? Nada, por supuesto, pero todo. Miren, en 1821, justamente días después de que la independencia fue consumada, y exactamente para el día 12 de octubre de ese año, un primer intento interesante de nombrar a la Virgen patrona de la jurada de la independencia, que bueno, quedó así nada más. Pero al año siguiente, en 1822, en mayo, en cuanto fue proclamado Iturbide emperador, el primer Congreso mexicano recibió una Virgen de Guadalupe de ese tamaño, seguramente de los propios discípulos de Miguel Cabrera, que debe ser este debe ser un alcíbar, no conozco la historia, pero debe serlo, muy similar a esta. Y por decreto del primer Congreso fue colocada en el salón de sesiones de nuestros congresos, porque era la suprema legisladora de la nación mexicana, y bajo cuya inspiración se dictarían nuestras leyes. Y la Virgen estuvo presente en el salón de sesiones del Congreso, primero en San Pedro y San Pablo, y después ya en Palacio Nacional, hasta que un incendio la devoró en 1874. Bajo ella juraron los presidentes de la República, hasta don Benito, para que no nos espantemos. Era la inspiración de los legisladores. Después ya la quitaron y pues ya habían las leyes, ¿no? Pero bueno, ese es el prólogo, señor ministro, perdón, pero por la irreverencia, pero tenía que decirla. Segundo, bueno, sí comento en el estudio introductorio que a Pallavicini puede llamársele padre de la Constitución. Ya sé que tuvo muchos papás. La patria es una mamá con muchos papás, guión por toda la Constitución, pero debo decir porque, miren, y es un asunto de historia, no de derecho. Resulta ser que para 1914, cuando el primer jefe tiene que salir huyendo de la Ciudad de México y refugiarse en Veracruz, cuando al mismo tiempo se están celebrando en Aguascalientes las sesiones de trabajo de la Convención Revolucionaria, y cuando Pallavicini, que está con Carranza, y Luis Cabrera, que es el otro autor de esta idea, le dicen: oiga, señor primer jefe, me imagino el diálogo, en términos ya contemporáneos, fíjese que allá en Aguascalientes, Villa, Zapata, Ángeles, toda esta bola de traidores, ya nos rebasaron por la izquierda. Anunciaron un programa de reformas sociales que usted, señor primer jefe, con todo respeto, no se atrevió en marzo de 13 cuando proclamó el Plan de Guadalupe. Aquel día nos dijo: las reformas sociales después, vamos nada más a restaurar el orden constitucional, y ya nos rebasaron. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo Carranza. Y entonces, en diciembre de 14,
publicaron las adiciones al Plan de Guadalupe, donde le atribuyen al primer jefe Venustiano Carranza la facultad de dictar las leyes que requiera la realidad social mexicana, y se avienta su primera ley agraria, la ley del divorcio, la ley del municipio libre, algunos esbozos de leyes obreras, y todo muy bonito a cargo de la oficina que maneja Pallavicini, que es el autor, digamos, intelectual de estas leyes, cuyo factor es José Natividad Macías. Pero un buen día, don Félix le dice al primer jefe: oiga, primer jefe, está bonita la legislación nueva, pero hay un problema. Choca totalmente con la cuestión del 57. Tenemos que convocar un congreso para reformar la Constitución del 57. Y Carranza, que no era abogado, sino era un hacendado rico, ricachón, dijo: ¿por qué? ¿Cómo va a chocar? Sí, mire, porque en su ley agraria de 1915 usted ya pone un límite a la propiedad privada y la Constitución no trae límite alguno. Está en contra de la Constitución. Y de ahí para adelante. Y entonces, el propio Carranza, que es un hombre muy, muy inteligente, le encarga al propio Pallavicini que se ocupe de convencer al elemento revolucionario, para entonces ya vencedor de las batallas del Bajío, derrotado Villa y Zapata, de la necesidad de convocar a un congreso que reforme la Constitución para adecuarla a esta nueva realidad social que aparece en estas leyes preconstitucionales que Carranza ha dictado. Y es Pallavicini quien se encarga de hacerlo, y uno de los tramos que están en el libro es justamente un librito de él que se llama La necesidad de un congreso, porque él se encarga de hacer el trabajo sucio intelectual, de demoler el prestigio de la Constitución del 57. A él le toca hacer eso, y lo hace muy bien, y los convence a todos, y finalmente se consigue un Congreso Constituyente que tiene un pecado original, pero ya no es tema del día de hoy, porque solamente fue entre cuates, no hubo representatividad del pueblo mexicano, pero es otro asunto. Pero Pallavicini es finalmente el principal protagonista en los debates. Él participa en 39 de los 40 debates importantes y su interlocutor es Francisco J. Mújica. Pallavicini defendiendo las ideas de Carranza, las ideas renovadoras moderadas, y Mújica la idea radical obregonista, porque son los dos representantes, los dos en el ring del constituyente, peleándose por la fama de sus dos jefes. Uno que quiere ser presidente y el otro que también ya le urge serlo. Si ustedes conocen el trabajo de Héctor Aguilar Camín, ya hoy sabemos la neta del planeta de este tema. Hubo un pacto entre Carranza y Obregón, porque Obregón quería introducir las reformas sociales, Carranza quería ser presidente, los renovadores con Pallavicini en la cabeza se habían opuesto a todo tipo de movimiento radical en materia agraria, en materia obrera, en materia inclusive eclesiástica. Y finalmente el pacto es que la Constitución se aprobara por unanimidad, Carranza saldría electo presidente en mayo y Carranza a su vez apoyaría a Obregón en 20 para que fuera presidente, pero sabemos que Carranza traicionó el pacto y Obregón mandó matar a Carranza. Esa es nuestra historia, ¿no? En síntesis, rápido, en 3 patadas. Pero bueno, ¿quieren ustedes ver un ejemplo mejor todavía, más visual? Televisa lo hizo muy bien. En la miniserie que publicaron o que promovieron para el Bicentenario de la Revolución, que se llama El Encanto del Águila, vean el disco del Congreso Constituyente, cuyo principal protagonista es precisamente Pallavicini, debatiendo todos los días, ganando los debates y perdiendo las votaciones por órdenes del primer jefe. Pero bueno, esa es la historia rápida. Déjenme rematar con un tema muy bonito. Pallavicini tiene una obra pequeña que para mí, a mi juicio, es la más importante, porque él supo que si bien hacía testimoniales, narraba su experiencia de vida, narraba la historia del Congreso, finalmente la historia no sirve para nada si no se aplica al presente, porque el pasado ya pasó y lo que importa es el ahora. Y en 1937, cuando Pallavicini era un hombre molesto para el régimen, ¿por qué molesto? Porque es el régimen de la Revolución de Agua Prieta, de los obregonistas triunfantes, que son Obregón, Calles y Cárdenas, que no se nos olvide esa parte, y Pallavicini sale del aparato oficial, vive de su propio trabajo, ya no tiene nada que ver, y tienen la osadía de invitarlo en 1937 a ser el orador principal en el discurso del 20º aniversario de la Constitución, y va a Querétaro, y va al teatro, y se avienta el discurso en una sesión presidida por el entonces ministro presidente de la Corte, Daniel Aceves, que puso una cara
Cada vez que abría la boca Pallavicini le salían los borbotones de blasfemias de lo que estaba viviendo el país con un gobierno, como él dijo, de ineptos e irascibles que habían echado a perder la Constitución. Afortunadamente en la Corte me hicieron caso, señor ministro, y es el último texto que viene en el libro, en la página 451, ahí está. Es un discurso maravilloso de él, donde hace una crítica furibunda a cómo el gobierno echó a perder la ley suprema, tan bonita que había quedado, la echaron a la basura. Y hace una crítica fantástica que al día de hoy ningún constitucionalista se ha atrevido a seguir. Ante la catarata, y fíjense, ya para entonces, de reformas a la Constitución, hoy estamos ya en la número 700, según ya me enteré, con la laboral ya llegamos a 700 reformas en 100 años. Bueno, ya en aquel tiempo, en 37, ya había tantas que Pallavicini estaba verdaderamente azorado, y entonces se le ocurrió decidir que las reformas a la Constitución deberían dividirse en 3 tipos. Fíjense bien qué bonito. Las ingenuas, las estúpidas y las criminales. Ingenua, el artículo 3 de la educación libre de Carranza, la educación socialista de Basols. ¿Ok? Después sigo la de Torres Bodet y luego ya sigo la de ahorita, pues, la vigente, ¿no? Son ingenuas. Entonces no pasa nada, ¿no? Había estúpidas. Y él dice una muy clara: las continuas reformas a los límites de los estados, separando y dividiendo estados y volviéndolos a hacer, porque se equivocaron varias veces en el origen de la Constitución. Estaban tan mal puestos los límites que se equivocaron, tenían que corregir y volver a corregir. O sea, eso era una estupidez. No estudiaban el asunto. Y tercero, ya nos vienen a callar, ¿verdad? Ya tienes cara de que ya vienes a decirnos. Y tercero, las criminales, y esta es gloriosa. ¿Cuál es la voluntad del pueblo mexicano expresada en el Poder Constituyente Permanente que pidió de pronto, en 1917, la no reelección como la conquista maderista más importante de la Revolución? Y para 1926, no, siempre sí que se le elija Obregón porque lo queremos mucho. Ya que lo matan, no, mejor la borramos porque matan a los candidatos. Entonces, es una estupidez. Hay unas muy buenas ahora, ¿eh? Además que nos falta el constitucionalista que quiera seguir a Pallavicini. Tenía una virtud y una ventaja sobre los abogados, que no lo era. Y por eso podía decir estas cosas, ¿no? Hoy nadie creo que se atreva a hacer esta clasificación, pero hay unas muy buenas. ¿Quieren oír una estúpida contemporánea que es preciosa? La nacionalización de la banca. De ser un servicio privado pasó a ser un servicio público y luego pasó a ser privado y extranjero. También le paso de una vez. O sea, jugamos a la voluntad popular a través del Constituyente Permanente y a veces decimos una cosa y a veces decimos otra. Pero bueno, alguien tiene que continuar a don Félix Fulgencio Pallavicini, alguien, repito, que no sea abogado para que pueda hablar con esa libertad con la que él, en 1937, ya siendo un hombre dolido con la Revolución Mexicana porque le habían dado una patada, pues él pudo decir lo que quería decir. Muchísimas gracias por su atención.